ya 30 segundos. Filma Guanajuato. Conecta y filma. Seguimos en Filma Guanajuato 2025 y es un honor para mí y para todo el comité organizador presentarles a este siguiente invitado en esta Short Talk. Es un joven, por supuesto que todos somos jóvenes en este lugar, ¿verdad? Es un joven muy creativo, extremadamente creativo, y hace unos minutos platicaba con él de muchas anécdotas que existen desde su formación hasta, pues obviamente, su carrera. Él es Alex Camacho y nos viene a platicar de lo que es la animación, en el estado de Guanajuato y de cómo se han vivido todos estos procesos. Así que démosle la bienvenida a Alex Camacho, uno de los miembros fundadores del grupo S-Comic. Bueno, muchísimas gracias. Hola a todos. Miembro fundador no. Tuve la fortuna de formar parte de Grupo S-Comic hace ya algunos años. Y antes de comenzar, quisiera preguntarles, piensen en una idea que haya movido su corazón, a esa emoción, que haya estado enfocado en realizar un proyecto, en hacer alguna presentación, en dar el sí o en dar el no a cualquiera de las cosas que hayan hecho. Y bueno, levanten la mano si efectivamente esa idea ocurrió como la imaginaron. ¿No? Bueno, la realidad es que así funciona, ¿no? Y no es porque las ideas sean malas, ¿no? Sino porque las ideas no son visibles. Y para que las hagamos visibles, pues necesitamos de un trabajo bastante interesante para poder realizarlo. Voy a hacer uso aquí de mi acordeón. Y bueno, algo que quiero compartirles es que nunca como antes hemos tenido acceso a tanta información como es ahora. Pensar que todos los recursos con los que contamos actualmente han existido desde hace tiempo, la realidad es que no es así. Si lo vemos en esta perspectiva, y no me voy a ir tan atrás, pero pensando en 50 años hacia atrás, actualmente tenemos información, tenemos tecnología, tenemos herramientas. Lo voy a utilizar yo, ¿verdad? En el caso de mi abuelo, en algunos de ustedes será su bisabuelo o incluso su tatarabuelo, nunca pudieron imaginarlo. Y algo que estamos sufriendo actualmente pues, es esta infoxicación, donde tenemos recursos que nos permiten pues, solucionar todo lo que vamos teniendo. Y entonces hay algo que olvidamos. Hablamos a la gente, pero no hablamos con la gente. Y en ese proceso, pues es que las ideas se mueren, ¿sí? Por el ruido que tenemos viviendo actualmente. Y la idea de compartirles esta presentación que me gusta denominarla como la Trinidad del Impacto, donde tenemos estos tres elementos. Por un lado, la narrativa, por otro lado, la persuasión y por otro lado, la animación. Bueno, quiero platicarles un poco y a grandes rasgos, no me gusta hablar tanto de mí, de lo que he dicho que he hecho, porque a lo mejor ni siquiera lo he hecho, como se los pudiera venir a platicar aquí. Pero a grandes rasgos, bueno, soy Alex Camacho para ustedes, Scarlex para los amigos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estudié filosofía hace ya bastantes ayeres y quería estudiar cine, quería hacer animación, pero no había el espacio o el medio para poder hacerlo. Y entonces, lo más cercano fue estudiar diseño y estudié diseño gráfico. Posteriormente, me dediqué a algo que también fue una de mis pasiones, hace rato lo comentaban en una de las otras pláticas, que era la docencia, el comenzar a compartir con las nuevas generaciones esto que estábamos aprendiendo de una manera, si ustedes quieren, autodidacta, porque no existían como tal las escuelas. Y la referencia que teníamos pues era lo que se estaba haciendo en nuestro vecino arriba. Y pensar en estas producciones que se estaban haciendo con varios ceros, con varios cifras, lo que se estaba haciendo aquí era realmente reducido. Y eso me llevó de alguna manera a hacer una de las cosas que más me gustaba y era la animación. Tuve la oportunidad de participar en varios proyectos
en largometrajes, mediometrajes, cortometrajes dentro de la industria de la animación en México, con independientes, con empresas. Estos son algunos de los proyectos en los cuales me tocó colaborar y participar. En algunos desde la animación, en el otro en el apartado también de los efectos, de la composición, incluso trabajando con un equipo como asistente de dirección de animación. Y bueno, más adelante les platicaré un poco pues, de lo que son estos proyectos. Algo que quisiera compartirles también es este primer pilar, que sería el pilar de la narrativa y partiendo de lo que es la arquitectura. ¿Por qué de la arquitectura? Porque algo que para mí ha sido muy importante es que nuestro cerebro ha sido diseñado para solucionar las cosas de una manera rápida, de una manera efectiva. Y el cerebro consume demasiada energía entre las cosas que pensamos y las cosas que hacemos. Pero una de las maneras en las que el cerebro nos ayuda para poder sintetizar o sistematizar es cómo contamos las historias a través del relato. Y esto de alguna manera nos ayuda a diluir esto que vamos platicando, esto que vamos compartiendo. Muchos pensamos que en este caso, bueno, el storytelling es simple y sencillamente contar historias fantásticas. Y pues lamento decirles que no es así. El mundo real nos dice que para ello existe algo que es una estructura. En la anterior plática también lo mencionaban, o sea, cómo hemos venido trabajando, cómo hemos venido haciendo. Existen pasos, procesos, que a veces queremos brincar, que a veces queremos hacerlos de una manera muy, muy apresurada, y más ahora con las herramientas que tenemos de inteligencia artificial. Por lo tanto, sí tenemos tecnología, tenemos los datos, pero hemos olvidado cómo conectar, cómo llegar a la gente. Repito, es decir, hablamos a la gente, pero no le estamos hablando directamente a la gente. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que nos permite, como esta estructura para poder construir, pues es el abismo. Es el lado difícil, porque por un lado tendríamos como un primer punto dentro de esta narrativa, dentro del storytelling, dentro de esta estructura, un primer paso, que sería el status quo, que es lo que realmente está pasando en el mundo. Y como un segundo punto, ¿qué es lo que realmente quisiéramos o cuál es la solución que damos para que esto ocurra? Y entonces, permítanme aquí también hablar un poquitito de un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Nuestro trabajo como comunicadores es, repito, sí, contar la historia. Todos conocemos la estructura, o la mayoría, del viaje del héroe. Esta fórmula de este gran maestro, ¿no? De este especialista, de este historiador, de Joseph Campbell, ¿no? Donde en El héroe de las mil caras nos cuenta este viaje, donde sabemos que la gran mayoría de las historias cumplen con esta estructura, con esta forma. Pero no solamente es el seguir estos pasos para que esto ocurra. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos con nuestra audiencia es, de alguna manera, tener ese diálogo y hacerles esa transición de ese mundo doloroso a ese mundo ideal que de alguna manera nosotros queremos contar o que nosotros queremos transmitir. Por lo tanto, algo que hay que considerar es, sí tenemos la historia, pero también tenemos que facilitar cuál es el conflicto. Porque si no tenemos ese conflicto, de nada sirve la solución. Y esa es una de las cosas en las que actualmente estamos cayendo. ¿Por qué? Porque todo está tan diluido, todo parece una copia de, o todo parece a, cuando en realidad, ¿qué podíamos hacer? Bueno, voy a poner un ejemplo aquí. Ahí tengo una imagen generada con inteligencia artificial de lo que sería una lata. No quiero hablar en los colores, no quiero hablar en el detalle, no quiero hablar de la composición, pero sí quiero contar o preguntarles cómo podríamos hacer un poquito para que esta bebida tuviera una mejor narrativa. Y entonces la primera opción sería una versión sin narrativa. Nuestra bebida tiene cafeína y menos azúcar, algo súper frío, algo súper condensado.
¿Cuál sería la versión con la narrativa? Bueno, la versión con narrativa sería algo parecido a esto. Todos conocemos el bajón de las 3 de la tarde. Tienes que entregar un reporte, pero tu cerebro se apagó. El mundo actual te ofrece 2 opciones. Dormirte, como dice ahí, o una bomba de azúcar. ¿Cuál es la que preferimos? ¿Podríamos tener una tercera opción? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en este mundo actual vamos a poner ciertas normas, esas etiquetas que se nos han dado, exceso de azúcar, exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de todo. Entonces, ¿cómo hacer algo que pudiera ser diferente? Una energía limpia que respeta tu cuerpo. De alguna manera es lo mismo, ¿o no? Depende de cómo lo estemos contando. ¿Cuáles serían esas opciones? Por lo tanto, como les digo, o sea, los datos nos informan, pero las historias nos transforman. Y entonces aquí hablamos de ese puente, de cómo queremos hacer esa transición entre lo que es la narrativa y la siguiente, cómo queremos aterrizarla, cómo queremos hacer que nuestro público, nuestra audiencia la transiten. Bueno, voy aquí ahora con la tercera, el pilar número 2, la persuasión, la ciencia del sí. Discúlpenme, aquí me va a salir un poquitito mi lado filosófico, pero tener la razón no es suficiente. Y vamos a algo que hace más de 2000 años, un señor llamado Aristóteles nos dio la fórmula para poderlo resolver. Este elemento que es el triángulo retórico. Por un lado tenemos el logos, la palabra, los datos. Por otro lado tenemos el ethos, la credibilidad, cómo te lo cuento, cómo te lo digo. Y un tercer elemento que es sumamente importante, el pathos, la emoción. Y actualmente estamos en otro momento en el que las personas, ¿sí?, independientemente de nuestra edad, estamos viviendo mucho de la emoción. Eso lo hacen las marcas, eso lo hacen las empresas, eso es lo que aquella bebida energética de azúcar nos cuenta, vender emoción, vender felicidad. Y entonces los seres humanos compramos con la emoción, pero justificamos con la lógica. ¿Qué otro aspecto habría que considerar aquí? Bueno, la neurociencia lo ha confirmado, ¿no? Y es que nuestro cerebro, de alguna manera, lo que busca es justificar de manera lógica qué es lo que buscamos, sea el color, sea la etiqueta, sea la oferta ahorita del Buen Fin, pero hay que ver de alguna manera cómo estamos conectando esta idea, de cómo estamos hablándole a nuestra audiencia, a nuestro público. De alguna forma, también hay que considerar cuál es ese otro vínculo, cuál es el enemigo en común. Y bueno, yendo aquí a la narrativa, sin mencionar arquetipos, esto que les decía, ¿cuál es el conflicto? No necesariamente es el que nosotros podamos decirle a las personas cómo hacer las cosas, pero sí que cuando estemos hablando con nuestra audiencia, los escuchemos, que nos convirtamos en nuestros aliados. No somos vendedores, somos un aliado. ¿Qué es lo que les duele? ¿Qué es en lo que estamos en contra? Todo lo que estamos viviendo actualmente, la violencia, la inseguridad, etc., etc., etc. Por lo tanto, repito, la narrativa construye este puente. Y vamos al tercer pilar. El tercer pilar, que para mí es la animación, lenguaje del movimiento. Bueno, no vengo a hablarles de los principios de la animación, de los principios de actuación, de cómo se hace una animación bonita, sino pensando en esto, ¿cuáles de las técnicas que están ahí conocen? Muy bien. Bueno, aquí lo interesante de todas estas técnicas, y pueden faltar algunas ahí, pueden sintetizarse en estos 3 bloques, en el 2D, en el stop motion y en el CGI. Pero más allá de todo este proceso de construcción que requiere de un equipo de trabajo, lo más importante es cómo hacemos
que cada una de ellas sea esa herramienta. Algo que a mí me apasiona de la animación es que la animación, a diferencia de live action, me permite construir una narrativa con la cual yo puedo llevar al espectador a través de su mirada con lo que quiero que vea. Muchas veces ocurre en proyectos, estamos pensando sí en un proyecto súper elaborado, pero a lo mejor no conocemos cuál es la técnica que mejor nos funciona. Y no quiero entrar en la cuestión del estilo, porque el estilo ahí es infinito. Ahí se abre o se amplía el rango, perdón, de opciones que se pueden realizar. Actualmente tenemos programas que han evolucionado y que han permitido sistematizar, como no tienen idea, este proceso. Claro, hay técnicas que han sido diseñadas para la venta, para el consumo, pero si la animación no fuera persuasiva, si la animación no estuviera cumpliendo con esto que estamos ofreciendo, pues la verdad es que actualmente lo podemos ver que en televisión abierta, pues esta es la mejor manera que se está utilizando, porque de una manera clara llegas con un personaje que puede tener diferentes características. Y aquí es entrar a otro mundo, de qué elementos, desde un personaje simple, algo tan sencillo como una Hello Kitty, como una de hace años que era una Pucca, o como un personaje que era Pocoyo, simple y sencillo para animar, hasta personajes más complejos. Y entonces, para ir dándole cierre a esto que quería compartirles, es qué hacemos y cómo hacemos con estos tres elementos, pensando en cómo utilizamos de alguna manera la narrativa, de qué manera buscamos persuadir, que al final es un arte, y quien está en publicidad sabe que existen diferentes técnicas psicológicas para que nuestro público, para que nuestra audiencia haga o de alguna manera actúe como nosotros lo buscamos, esta alquimia de ideas. Y utilicé la palabra alquimia como esta disciplina pseudocientífica, protocientífica, filosófica, como ustedes quieran llamarle, de poder meter estos tres elementos, la historia, la emoción, y entonces generar un movimiento. Porque sí tenemos una responsabilidad como creadores de contenido, una responsabilidad de que lo que estemos haciendo tenga la mejor presentación y esté de la manera lo mejor vestida. ¿Por qué? Porque de lo contrario va a pasar en el tiempo y se va a perder en un scroll de imágenes, en un video de 5 segundos, de 10 segundos. Los comerciales al inicio, bueno, en televisión, no me dejarán mentir, teníamos dos tiempos, 30 segundos y la versión reducida de 20 segundos. Y ahora tenemos videos súper condensados en las redes, TikTok, Instagram, etcétera, de 3 minutos, 5 minutos, 3 pasos para hacerlo. Bueno, aquí están los 3 pasos que les quería dejar. Pues bueno, para cerrar, repito, pensar en cuál es la historia, dónde está la emoción, cómo le doy movimiento, y no olvidar que estas ideas, este trabajo que estamos haciendo que parece invisible, consideremos esto, la Trinidad del impacto, darle vida y sobre todo cambiar de alguna manera pues este mundo, que es lo que yo creo que la mayoría de las personas que hacemos a nivel de contenido queremos dejar. ¿Alguna pregunta? Usted puso en su tablita el 3D y el CGI como dos tipos de animación diferentes. ¿Por qué? Bueno, aquí lo quise generalizar como una manera en la que se definen, ¿sí? Hay algunos que pueden poner como esta estructura. ¿Por qué los separo? Porque el CGI implica muchísimo tipo de trabajo a nivel de técnica, porque tú puedes trabajar un modelo en 3D, que puedes verlo en las 3 vistas, aplicando los ejes X, Y, Z, pero puedes utilizar un 3D que tenga algún acabado, como otras de las técnicas que están ahí.
Y el CGI como tal abarca otras cosas, como los efectos especiales, por ejemplo. El CGI también nos permite el poder realizar otro tipo de animaciones que pudieran ser a nivel de estructura, como en una empresa enseñarle a un equipo de trabajadores cómo armar, cómo construir un motor, cómo definir o cómo prospectar cierto prototipo. ¿Qué tal? Me gustaría que si nos puedes compartir un par de ejemplos que te vengan a la mente ahorita en los cuales tú has aplicado esta trinidad, es decir, cómo has decidido tú de dar movimiento a esta historia con la emoción que quiere contar esta historia. Muy bien. Un ejemplo sería hace algunos años un comercial, un spot de televisión que trabajábamos para una empresa de calzado. Originalmente los guiones venían de Ciudad de México y entonces cuando llegaron a nosotros tuvimos la posibilidad de poder jugar un poquito con la experiencia de qué podíamos hacer de lo que a nosotros nos gustaba. Teníamos ya una estructura que era el que estos personajes eran dos niños que eran detectives y que utilizaban una marca de zapatos y esos zapatos los hacían ser mejores. ¿Cuál fue la manera? Uno, en la parte de la narrativa era construir cómo estos dos niños se enfrentaban con sus enemigos. Tomamos lo que ya estaba anteriormente de los spots, de los comerciales, trajimos de alguna manera a dos villanos que pudieran enfrentarlos y en el cual ellos siempre tenían una herramienta que les permitía el poder solucionarlo. Y entonces ahí venía cómo estábamos contando esta historia, donde además ellos ya habían crecido. Y la tercera es que al final es un producto y en publicidad, si el producto no vende, va para atrás. Conectabas con los niños a través del producto, con un cómic que permitía el contar la historia de lo que estabas viendo en un comercial y para los papás que tenían que comprar ese producto que era de necesidad básica, que eran los zapatos o los tenis. Muchas gracias. Perfectísimo. Pues un aplauso a Alex. Muchas gracias. Alex, mil gracias por compartir esto, por efectivamente contarnos, explicarnos un poquito más de todo lo que es la narrativa, la persuasión, que a final de cuentas termina siendo la inspiración del artista para poder inspirar también a otras personas que ven estos contenidos. Así que le agradecemos enormemente a Alex, les agradecemos a ustedes que se hayan quedado con nosotros en esta plática y síganos para otras pláticas interesantes en el Filma Guanajuato 2025. Filma Guanajuato. Conecta y filma.